Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos otra vez a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy estamos en dependencias de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Lora del Río y tenemos como invitado a Manuel Nuño Heredia, un artista local que es muy querido, estimado no solamente por su persona, por la honestidad de su persona, sino también por su bien hacer en el arte, por su sensibilidad y por su originalidad. Vamos a intentar acercarnos a él para conocerlo un poquito más como persona y también conocer el itinerario de su carrera artística. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, hombre. Nos alegra mucho tenerte aquí con nosotros. Como digo, se trata de conocerte un poquito mejor y de saber un poquito de tu itinerario artístico. Nos gustaría mucho saber, yo sé que tú eres de aquí de Lora, ¿no? Sí. Pero nos gustaría saber un poquito de tu niñez, de tus raíces, de cómo se desenvolvió tu juventud. ¿Nos podías contar algo de eso? Sí, digamos, transportarnos un poquito a los primeros años de la vida. Eso vienen muchas imágenes. Hombre, ahora hacer un poco un recuerdo y de tantos años es irte a lo que son las imágenes que tú recuerdas, ¿no? Las fotos mentales que te llegan ahora de los recuerdos aquellos. ¿Dónde te criaste? ¿En qué calle? Mi niñez estuvo entre lo que era la Avenida del Castillo, este entorno de aquí cercano a la parroquia de la Asunción, pero lo que era la Plaza de Abastos y la Avenida del Castillo. Y otra parte también, la calle Guadalquivir, que es muy cercana a lo que es la Avenida de Prim. Sí. Sencillo porque yo viví muchos años, mi niñez, en la avenida de aquella parte de la Avenida de Prim, de la calle Guadalquivir, espalda de la parroquia también de la Santa Cruz, y mis abuelos vivían aquí en esta parte de la Avenida del Castillo. Entonces estos dos espacios son los que yo más has visitado y has vivido. La parte de Santa Cruz, lo que son la Avenida de Prim, vivía allí, y me acuerdo yo que toda la parte que hay enfrente era que no estaban ni los pisos de asati ni nada, ya no existían. Todo aquello era como un ejido. Sí. Y allí fue donde yo, mi niñez, pues jugaba y me lo pasaba en grande. Y me acuerdo, acercándonos a lo que es la calle Guadalquivir, la niñez y juventud, pues la comunión que realicé allí en la antigua iglesia, bueno, no era ni iglesia de la Santa Cruz, la iglesia era muy pequeña, era solamente el espacio que hay ahora de reunión o el despacho del cura, las dependencias de reunión, que eran muy estaba erigida la parroquia canónicamente, pero no estaba construido el templo actual. Era una cosa como esto de pequeño, un poco más largo. Y allí me acuerdo de la comunión, me acuerdo también ya en mi juventud de las reuniones que tenía de los movimientos juveniles cristianos, que estuve muchos años allí en las dependencias. De la Acción Católica. La Acción Católica, mientras se construía también, en los años que se iban construyendo la iglesia, nosotros estamos allí reunidos. Primero como joven perteneciente a uno de los grupos y después como monitor de esos grupos. Y ahora si me vengo aquí a esta parte de la Avenida del Castillo, pues mi niñez también me acuerdo mucho de la casa de mis abuelos, de la antigua fábrica de Vidiella que existía ahora, donde hay unos pisos, que yo una fábrica y allí me tiraba días y días jugando, antigua fábrica de Vidiella, una arboleda muy grande que había. Y ya el acercamiento que tenía yo ya más de joven aquí con la parroquia era en la parte de la hermandad del Santo Entierro, que era la única hermandad que existía, y venía aquí en la época de Semana Santa, pues no estaban ni constituidas lo que eran las juntas juveniles, no estaban constituidas, y veníamos los jóvenes, algunos jóvenes, pues alrededor de la hermandad, niños jóvenes, alrededor de la hermandad, que nos gustaba ese mundo, pues estábamos viendo lo que hacían en ese tiempo y también nosotros colaborábamos así un poco. Y me acuerdo también de venir con
don Antonio Guerramilla, que veníamos juntos al Santo Entierro a salir como nazareno de niño y después como joven también un poco más edad a echar aquí horas también alrededor de la hermandad de Santo Entierro. Son así recuerdos de niño que ahora mismo rápidamente te puedo decir algo. Muy bien. Pues me imagino que tu vocación artística comenzaría a despuntar pronto, ¿fue así? Sí, de niño, o sea, de niño ya hacía yo trabajo, digamos, participaba en concursos escolares, después locales de aquí que había, que siguen existiendo, pero con otros nombres, pero seguían existiendo concursos aquí locales del ayuntamiento, y pintaba ya de niño con los materiales que tenía, no tenía mucha idea y pintaba sobre paneles, como sobre tela que compraba en el mercadillo, con madera, cosas realizadas por mí, soportes realizados por mí, muy rústicos. Y eso me acuerdo que los primeros años en el Colegio San José de Calasanz, que es donde cursé los primeros años de estudio hasta octavo. Después el bachillerato en el Guadalquivir, pues tanto en los dos centros pues participaba y hacía también mis primeros pinitos en eso, con materiales que yo buscaba, con materiales que compraba, y hacía mis primeras obras, pero vamos, niños y juvenil, que todavía no eran cuadros terminados completamente. Empezaba a despertar esa vocación tuya, esa cualidad. Desde niño sí estaba. Sí. Ya, digamos, joven, ya sí, en el instituto, ya que es donde la juventud, toda la juventud, empieza a encauzar su vida en qué va a estudiar. Claro, yo ya en bachillerato sabía que quería hacer Bellas Artes. Conocí también en un periodo de los grupos cristianos en Santa Cruz, conocí a José María Rey, que él iba a hacer Bellas Artes. Cuando yo entré el primer año en bachillerato, él estaba ya también en la Facultad de Bellas Artes, y por la amistad que teníamos nos llevaba a él como monitor al grupo de jóvenes aquí en Lora. Él me iba comunicando, Manolo, te iba orientando un poco. No, me iba comunicando lo que hacía, curso por curso. Claro, yo quería hacer, digamos, la carrera de Bellas Artes. Él era el que me enseñaba, esto hemos hecho, me decía, me orientaba un poco. Sí, sí. Y ya pasaste a la Escuela de Bellas Artes a Sevilla, ¿no? Sí, ya cuando terminé aquí el bachillerato. También tuve muy mala suerte porque el primer año que ya entraba estaba en vigor el hacer el examen de ingreso. Años antes no había examen de ingreso, entraban, pero como ya se estaban masificando, todas las facultades se estaban masificando, ya empezaban muy pocas, lo que aumentaban eran las notas de entrada, pero muy pocas, pero en Bellas Artes sí se estaban masificando, y entonces tenían que hacer un examen de ingreso porque solamente ingresaban 120, 150 alumnos de casi 300, 400 que se presentaban. Y seleccionaban muchísimo. Y entonces estuve haciendo 3 pruebas, además el primer año que hacían la prueba. Y vamos, la superé y entré, pero fue tan mala suerte que tuve que hacer las pruebas de ingreso también en Bellas Artes para poder, que podía haber suspendido, y entonces tenía que esperar año y año también por ingresar. Bueno, pero fue posible que ingresaras y hiciste ahí tus estudios. No tuve problemas, vamos, me preparé, y como de dibujo iba bien, tenía facultades, pues... ¿Conociste a gente interesante allí en la Escuela de Bellas Artes? Sí, hombre, me pasa la amistad que perdí de algunos alumnos, y alumnos que ahora también son algunos pintores en Sevilla. Ahí tuve un poco más de relación también, aunque poca, porque llevaba lo que era mi asignatura, pero y el departamento, pero había otros, digamos, profesores que le ayudaban, que era Juan Francisco Cárceles, que también era de aquí de nuestro pueblo. Con él fue un par de años. Y sigue de profesor, sigue de profesor y catedrático,
Pero aquella época él tenía otros profesores ayudantes y él les daba vuelta, pues sí, charlábamos, me conocía ya, pero no lo tuve como profesor, sí tuve otros profesores que me dejaron, vamos, sigo teniendo amistad con ellos. Sí, te dejaron huella ellos. Huella y sigo teniendo amistad. Uno de ellos fue Juan Manuel Miñarro, escultor de Sevilla, que tengo mucha amistad con él. Y fueron unos años que también, siendo mío la pintura y su faceta era escultor, pero era una persona muy buena y además como persona, como artista, como profesor muy bueno. Y quizás por eso sigo teniendo, nos seguimos viendo en Sevilla y seguimos... Son personas que te influyen en tu carrera, sí. De alguna manera, ¿verdad? ¿Y tu especialidad es la pintura? ¿Eres también restaurador o solamente te centras en la pintura? No, soy licenciado en Bellas Artes, pero por la rama de pintura. Por la rama de pintura. Lo que pasa es que tocamos, tenías que especializar, para ser restaurador tendrías que especializarte en la rama de restauración. Tocamos algo de restauración en mi época, que ahora también han cambiado mucho el sistema, y por lo menos había una serie de asignaturas, porque las asignaturas han cambiado mucho. Ahora el sistema que tiene Bellas Artes, quedan algunas asignaturas que dábamos anteriormente y otras muy transformadas por los cambios que hay en la sociedad. Y sí se tocábamos algo de restauración, pero la especialización la tenía que hacer. Yo sí me matriculé ya a partir de los últimos años, a partir de cuarto y quinto te tenía que especializar. Yo me especialicé en pintura, pero yo me matriculé en pintura y restauración. Pero a mitad de curso tuve que dejar restauración porque me coincidían lo que eran clases, horarios, y claro, participaba a medias de restauración. Claro. Entonces me decían que tenía asignatura que podía suspender. Podía suspender porque, claro, me comían a los horarios una a otra, no podía presentarme. Claro. Y entonces me llamaron y dijeron, Manolo, pasa esto, tenía aquí falta en esto porque estás en las dos matrículas. Y tuviste que el único riesgo que con... tenía es que podía perder la beca. Claro, Pero que tú no. hiciste todo con beca. Sí, en el periodo de casi todos los estudiantes la mayoría que íbamos de aquí de Lora teníamos nuestra beca, salvo algunos, un poco, todos teníamos beca porque nosotros teníamos unos medios, no eran los medios de comunicación de ahora, casi todos los estudiantes nos quedamos más en Sevilla, porque los medios de comunicación eran muy precarios, eran peores que los que hay ahora hay más medios de comunicación. Y casi todos los estudiantes se quedaban en Sevilla, entonces tenían muchos gastos. Y además Bellas Artes tenía muchos gastos, teníamos que comprar mucha cantidad de material. No sé, ahora quizás es antes mucho material, que creo que ahora es igual. Y entonces teníamos becas porque eran muchos gastos lo que yo tenía. Y no era una beca que te cubría todo. Pero claro, me comentaron, podía perderla, entonces tuve que dejar decantarte por una cosa, claro. En lo que es la pintura hay muchas técnicas. ¿Tú en qué técnicas te sientes más cómodo? ¿Cuál has cultivado más? Hombre, siempre los pintores tienen un par de técnicas que cultivamos más. O hay pintores que tocan muchas más o todas. Yo soy, digamos, de los que estoy entre medias, del que toca nada más una técnica o dos en su obra. Y los que tocan un montón. Yo realmente la sanguina en papel es una de las técnicas que sí la haces preciosa. Sí, yo he visto algunas cosas y es que es de lo que más me gusta. Y mira que yo no entiendo de pintura nada, pero me encanta. Es una obra rápida. Sí. Y después también la acuarela sobre papel, que también es una obra rápida, pero más detallista que la que hago en sanguina. Sí. Y todavía más detallista es el grafito sobre papel y cartón. Y ya si nos vamos al superdetallismo, que es la que yo más utilizo y la que yo hago más obras, son la tabla y el lienzo y el óleo. Óleo sobre tabla y óleo sobre lienzo. ¿Tu estilo cómo lo definirías? ¿Tu estilo pictórico? Es realista, está entre
Es el realismo, pero tocando un poco casi a las puertas del hiperrealismo. Está entre realismo e hiperrealismo, y también el realismo y un poco surrealista simbolista. O mi pintura a veces solamente en un periodo, o algo obra que a lo mejor es muy realista. Sí, tienes etapas. Y otra, no etapas, es según la colección que haga. O hace una serie de pinturas que son más realistas, o vas combinando el realismo y el hiperrealismo, o otras que son más hiperrealistas y otras que a lo mejor son más surrealistas. Ya. Yo no conozco toda tu obra, pero he visto algunas cosas. Me gustó mucho una colección que tienes de, creo que hace bastantes años, que son mujeres en la playa. Sí, ¿Puede sí, ser? esas fueron más realistas. Sí, Sí. muy bonitas. Muy... Sí, fueron una colección que hice de la playa, pero hace muchos años, de figuras en la playa, yo sé que hace bastante tiempo. muy viva, muy viva. Pero era muy... Y las fui vendiendo. Sí. Tengo algunas fotos de ellas, pero eran tamaño no muy grande, formato mayor era quizá 80, 50, y los demás un formato más, pero eran muy vivas de color, muy vivas de lo que es el colorido de la playa, muy realista. No era el toque de pintura a lo mejor de los cuadros de playa que es de Sorolla, sí, que son más impresionistas. Sí. Esa era muy realista, pero con la viveza del colorido de la playa. Pues muy bonita, a mí me encantó las que vi, las muestras que vi de eso. Has hecho distintas exposiciones. ¿Has hecho dentro y fuera de Lora, o más en Lora que fuera, o cómo ha sido eso? No, la misma cantidad, no son muchas las que he realizado. Mi obra es muy lenta, entonces, muy lenta, que tiene mucho trabajo, entonces no es una producción que, digamos, que hay artistas que a lo mejor en un año hacen 50 o 60 cuadros o 100 cuadros, porque son rápidos. Claro, yo para hacer, digamos, una colección, pues necesito un año o dos. Es muy lenta. Y exposiciones sí he hecho fuera de España, aquí alrededor de España, pues sí, Alicante, periodo que estuve también en Cataluña, por Tarragona, por Barcelona, y aquí en Sevilla también hice varias, y en Lorapó también he hecho unas cuantas, sí. Muy dispar. De los pintores andaluces, que afortunadamente Andalucía es una tierra que ha dado muchos y buenos artistas en ese aspecto, ¿a ti quién te inspira más, quién te gusta más de los artistas pintores andaluces? Hombre, hay muchos. Lo que pasa es que si vamos a, como se dice, a lo clásico, a lo clásico y a caballo ganador, que no corre riesgo de que todo el mundo lo conoce, y vamos a caballo ganador, que es conocido, súper conocido, pues claro, Picasso tiene muchas facetas, es muy amplio, tiene muchos periodos, y más me gusta así Velázquez. Velázquez es uno de los pintores, claro, muy antiguo, pero siendo antiguo es muy moderno, y siendo antiguo es muy impresionista y muy surrealista, y lo tiene todo, y todo lo que pudo hacer durante una época tan oscura, sí. Y de un periodo muy largo, vamos, que no estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de un siglo, de muchos siglos atrás. Claro. Me encanta, es uno de los pintores, pero claro, que siempre, digamos que puedo tener otra serie de pintores contemporáneos, pero siempre en la boca Velázquez lo tiene. Entonces, como punto te digo, de caballo referencia. ganador, estos dos pintores. Bueno, luego tú te has volcado muchísimo con tu tierra, con Lora del Río, y estás haciendo muchas cosas aquí en Lora. Creo que tienes una escuela de pintura y restauración, ¿no? ¿O solo pintura? No, es de pintura y dibujo. De pintura. Dibujo y pintura. Dibujo y pintura. Es un taller que se hace ya mucho tiempo, llevo mucho tiempo con el taller de pintura y dibujo, en mi nombre. Después se creó una asociación cultural, y es asociación cultural Centro Histórico. Sí.
es que es muy larga, Asociación Cultural Artística Centro Histórico, Sí. en la que está mi taller de pintura Incluido. Y ahí llevo grupos de niños y de adultos desde hace mucho tiempo, y hacemos infinidad de, aparte de lo que son sus aprendizaje de sus técnicas, sí. que ellos tienen semanalmente, hacemos muchas actividades, tanto viajes, lo que son exposiciones, algunas actividades de creación que hemos hecho alguna que otra cosa en alguna de las parroquias de aquí de Lora. De restauración, sí. Sí, yo me acuerdo de haber participado algunos de los alumnos y en mi nombre, porque, digamos, respaldado por mí como licenciado en Bellas Artes, pues restauramos un poquito, fue casi una limpieza y un poquito de restauración de lo que fue el altar el retablo de nuestro Padre Jesús. Se arregló por fuera, pero necesitaba un arreglo lo que era el altar. Sí. Y entonces el altar estaba en malas condiciones, que sigue todavía un poquito, porque es muy antiguo, pero necesitaba una serie de... Claro, y eso tenía que pasar por mano de un licenciado en Bellas Artes. Entonces, yo estaba en la hermandad, soy muy llegado, hermano de la Hermandad de Jesús, y entonces me lo comentaron y dije, sin problema. Fui con algunos de los, digamos, alumnos más avanzados y me ayudaron un poco y estuvimos arreglando lo que es parte haciéndonos un poco de limpieza lo que era el altar y alguna restauración de algunas cosillas que había. Y después también estamos ahí todavía, aunque se inauguró parte, los murales de San Sebastián, que ahí también los alumnos... es un trabajo que casi son 5 años de trabajo, lo que hay allí se puso, se ha puesto, se colocaron y son 5 años o 4 años allí en el taller. Y ahora hay todavía otra segunda fase que se está realizando, que también llevamos años y esperamos a ver si se puede ya por lo menos concluir esa segunda fase. Entonces ahí también es digamos una de las cosas que también a mí me llenó mucho, porque es, digamos, una actividad realizada por montones de alumnos, tanto niños como adultos han participado y han dejado su parte en ese mural. No está hecho solamente por una persona, un mural, digamos, de los murales más grandes que puede haber además, en España, uno de los más grandes que puede, realizado por, digamos, un taller lúdico, un taller de un pintor, pero realizado por el alumno, no por el, digamos, el artista. Dirigido por el artista. Y hecho por muchas manos. Sí. Una de las cosas que has hecho en Lora, pero has hecho muchísimas más. Tengo en mente, por ejemplo, la colección de cuadros de, no sé si la técnica es carboncillo, de alcaldes para la democracia. Sí, también son grafitos carboncillos sobre papel. Sobre cartón. Y esos también se inauguraron hace tiempo y el primer mandato de Antonio Enamorado pues me lo comentó, que querían las dependencias hacerla como la sala digamos, de los alcaldes. Tenía aquí, ahí, digamos, los alcaldes, pero elegidos democráticamente, solamente los alcaldes elegidos en la democracia. Y claro, elegidos porque ha habido otra serie de alcaldes que han estado muy poco tiempo, pero sustituyendo eran solamente los elegidos que habían salido elegidos realmente como por las urnas. Y entonces eran pocos, pero quería el retrato y nada, me lo comentó, lo hicimos. Y yo he visto algunas fotografías que estás tú posando con los familiares de los alcaldes, que casi todos están fallecidos, casi todos, menos Francisco Javier Reynoso y este también los demás han fallecido, pero Reynoso vive, y también uno de ellos, ¿cómo se llama? Me llamó la atención que están muy emocionados los familiares por ese reconocimiento. Claro, digamos, les gustó también. Y tú lo viviste eso también con cierto orgullo, porque, hombre, es una cosa así simbólica y significativa
de aquí de Lora, claro que sí, con sus aciertos y sus desaciertos, pero han sido los que han gobernado en democracia nuestro pueblo, nuestra ciudad. Sí, me pareció bien, cuando me lo comentó, una idea, él había visto que por otro, digamos, en otro espacio existía eso, y entonces él lo quería crear, quería que ese espacio del ayuntamiento pues también estuviera ahí los cuadros, claro, y ya digamos, los venideros alcaldes pues irían también haciéndose. Irían haciendo, y creo yo que se irán ubicando y añadiendo a lo que es esa colección. Sí, una cosa también muy bonita que tiene muy creativo y muy bonito es el monumento que diseñaste en Setefilla para los antiguos colonos del poblado de Setefilla. Eso un poco como lo gestaste, cómo lo realizaste. Sí, eso por mediación de familiar de un alumno que yo tengo adulto, pues me comentó que estaban buscando, porque me dijo: Manolo, estamos buscando un escultor, ¿tú podías tocar la escultura? Digo, en mi época de estudiante sí hago algunas cosas de escultura pequeña en mi taller. Pues estamos buscando, me dijo lo que fue, ya vino una representación de vecinos de Setefilla, y entonces me comentó lo que querían hacer. Claro, cuando me comentó lo que querían hacer, yo dije: esto es costoso, si vais a buscar un artista de fuera o otro artista que lo haga, lo que queréis hacer es costosísimo. Y entonces, pues nada, un poco de compromiso, y digo, pues lo puedo realizar, vamos a buscar técnicas, materiales que no sean costosos, porque claro, indagamos el bronce es costosísimo, y si en mármol igual. Entonces vimos que la técnica del cemento se la podía hacer. Le digo: bueno, pues yo puedo realizar esto. Empezamos a añadir, digamos, cosas que se podían hacer, los azulejos, que si montamos azulejos, y entonces me propusieron que yo se lo diseñara. Les presenté el diseño y estaban de acuerdo. Además, no les iba a llevar caro, por lo que, digamos, otros precios se estaban estipulando. Si tenían que hacerlo en otras técnicas, y sobre todo si tenían que buscar otro artista, pues se subía mucho. Entonces, por compromiso, casi por compromiso, porque el alumno que tengo y el familiar pues me convencieron un poco, le dije: pues venga, vamos, pero se tiene que hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera, con estos materiales, otros no podemos utilizar, sino. Claro. Y digo, también nos embarcamos un poco a ver cómo sale, porque claro, se tenían que hacer para no encarecerlo, el cemento, no podíamos hacer tampoco la que es los moldes. Si hacíamos el procedimiento de molde, encarecía por las horas que se ponían allá. Sí. Entonces se trabajaba el cemento directamente. Tuve que buscar un cemento especial que venía de fuera, que es como una masa, que es como el barro, que modela, y entonces vas modelando. Pero tenías que hacerlo sin modelar, tenías que modelarlo directamente y hacer una estructura que no se perdiera. Entonces tuvo que hacer la estructura, modelarlo directamente, y después pues pasamos a los azulejos. Los azulejos pues lo íbamos a hacer como tradicionalmente. Entonces, ¿cómo nos encarecían? No íbamos nada más que a llevar a Triana, a lo que son los hornos de Triana, los azulejos, para que lo pasaran. Aquí no había donde meter tanto azulejo. Un horno adecuado para eso, ¿no? Son paños de 5 metros por 2, pintados en azulejo. No había aquí donde meterlo, teníamos que llevarlo a Triana, a la alfarería de Triana. Aquí solamente, pues Monje lo que hizo es que se compraron los azulejos y él los esmaltaba. Y me los pasaba ya esmaltados. Y yo ya los pintaba.
Y ya yo se lo pasaba a Monje se lo pasaba a Triana, de Triana venía aquí. Entonces, que fue súper laborioso. Para no encarecer y poder hacerlo, pues todo se hacía aquí y se hacía por mediación. Pero tiene más mérito porque es manual todo y es arte. Los azulejos pueden perdurar toda la vida. Son el método tradicional, esmaltado y metido lo que son a los hornos de temperatura elevada, que no es, digamos, el azulejo que se hace en serie o que se pinta encima. Son esmaltes que ahora coge el azulejo y lo esmalta encima. Y eso dura toda la vida. No, están hechos los azulejos como el azulejo de toda la vida de Dios de Triana. Es muy bonito el monumento, además he visto... Me llevó muchos años. Mucho tiempo, y fue recibido también con mucha emoción por los colonos y sus familias. Digamos que tienen un monumento enorme, un monumento... Lo diseñé así de grande, se pudo hacer así de grande, se podía ver más pequeño, pero quería hacer que fuera... Una cosa significativa. Si se podía hacer significativo y en grande, pues hacerlo, porque la representación de las dos figuras se podía hacer una figura muy cercana a otra, pero ese realismo de una figura delante y la mujer detrás y a la distancia real que podría ser, porque que él es el hombre arando y ella sembrando. Y la mujer sembrando no estaría detrás. Va a ser un monumento pequeño, tendría que estar pegado al hombre. Entonces, entonces, para hacer ese realismo tenía que hacer la distancia. Y además el realismo del hombre, el hombre siempre arando, el hombre trabajador, y la mujer sembradora, la mujer de la fertilidad de toda la vida de Dios, de la cultura, que es la mujer, el símbolo de la fertilidad, la que va sembrando. Claro que sí. Pues es muy bonito y muy interesante ese monumento. Otra cosa, la portada de la Feria de Lora, que se diseñó con motivo del 200 aniversario de esa feria, ganaste tú el concurso. ¿Fue concurso? Fue un concurso de una serie de obras que se presentaron y salió la mía elegida. Y yo la realicé sobre un formato que pedían de cartón grande y estaba realizada realmente también a la antigua usanza, porque ahora mismo también muchos diseñadores, sobre todo las portadas que digamos que se hacen en Sevilla, pues van todas más por ordenador. Sí. Todos los diseñadores utilizan ya más el ordenador. Claro, yo no soy un diseñador así real con todos los materiales que tienen ellos. Entonces la hice a la antigua usanza, que era dibujada, rotulada y pintada encima. Entonces estuvo trabajada también artesanalmente al método artístico de toda la vida de Dios. Y después, pues claro, una vez que la eligieron, tuvo que pasar por un gabinete, digamos, ya el gabinete técnico que le dio, digamos, la forma a la estructura de adentro. Claro. Porque yo era el diseño exterior, entonces estructura de adentro y ya también en mi diseño acoplarlo a las medidas. ¿El diseño está inspirado en cuéntanos? Sí, el diseño tiene dos elementos muy significativos aquí de Lora, que es la fuente esta de aquí de la Asunción, de la placita de Nuestra Señora que tiene la cara de los leones y la cara de leones de toda la vida de Dios, muy sevillana, una fuente muy sevillana, muy de los azulejos de Triana también, muy sevillano, muy nuestro. Y tiene parte de ahí y parte de la fachada del ayuntamiento. Es una combinación de elementos de los emblemáticos de aquí tiene pueblo. Parte de la fachada del ayuntamiento combinada con parte de lo que es la fuente de aquí de la Asunción. Bueno, en otro orden de cosas, se nota en tu forma de hacer las cosas que tienes también una gran vocación setefillana. Eres loreño y por consiguiente setefillano. Has hecho muchas cosas de la Virgen, de Setefilla. Sí, recuerdo me parece que fue el cartel del 2018 que lo ganaste tú también. No gané. Ahí ya, o te lo encargaron expresamente. Un encargo. Claro, siendo loreño, viviendo aquí en Lora,
y digamos muy enamorado de las costumbres y también de todo lo que es el setefilla, pues claro, se impregna un poco también parte de la obra que yo hago. Claro. Mucha obra que he realizado, pues sí, tiene la temática de la Virgen. De su tradición. Sí, tradición, porque tocando una pintura, como te he dicho muchas veces, si toco el realismo y el costumbrismo, pues tiene cabida ese tema que lo toco, aparte de que también son encargos, también me han encargado, pues son trabajos que se hacen. El cartel fue un encargo. Cuando quiso comenzar la Hermandad de la Virgen, digamos, el primer cartel que iban a encargar a pintores, que ahora cada año pues carga un pintor, no iba a ser por concurso, sino que iban encargando a un pintor. El primero pues fui yo, tenía que ser uno, pues no, me eligieron a mí, vas a ser tú, con la consiguiente, claro, prueba de que yo iba a ser, digamos, la prueba de... Yo daba la medida, yo daba ahora un poco lo que se iba a hacer, protocolo, como era el conejito de India, que según lo que se decía conmigo, pues iba a ser posteriori. Y un poco rondando tanto la pintura que se podía hacer, rondando los tamaños o los formatos, y después pues cómo se iba a editar, cómo se iba a presentar, era el primero y a posteriori todo iba a ser igual. Entonces, bueno, yo he visto en septiembre de este año, he visto la última exposición que has puesto aquí en la Sala del Bailío, de símbolos de una tradición que en su mayor parte recoge precisamente esos símbolos de setefilla, y la verdad es que ha sido muy interesante y de una calidad muy dentro del realismo que tú dices, pero... Claro. Sí, ahí digamos, digamos que lo que yo trabajo, como hemos comentado anteriormente, digamos la técnica rey que yo trabajo, que es el óleo sobre lienzo y el óleo sobre tabla, y grafito y acuarela, trabajado, digamos, de una manera muy realista o casi hiperrealista, claro, a los elementos de aquí localistas. Mi pintura, realmente, los temas que yo toco son más universales, pero esa exposición que tenía en mente realizarla, que ya se ha realizado, ¿no?, era un poco, aparte de introducir algunos cuadros que ya estaban hechos, y trabajos que había hecho anteriormente, con la idea de el día de mañana, los había hecho con la idea de mañana de decir, pues tendrían cabida en esta exposición. Sí. Y entonces era esa exposición, donde había obras que ya estaban en propiedad de personas que ya se las había hecho, y obras nuevas, pero dentro de la temática de la Virgen, y además con la técnica muy depurada, y una técnica que, claro, digamos que realmente los elementos de la Virgen o la temática de la Virgen, claro, muy pocos pintores han presentado este tipo de exposición. Es una cosa muy particular. Claro, muy particular. Es una exposición muy tradicional, moderna. Digamos que estaba lo que era la temática tradicional de aquí de la Virgen, pero tocada con la modernidad de la pintura de nuestro tiempo, y con la temática también muchas veces surrealista que yo utilizo. La originalidad tuya. Y la originalidad de la obra. Sí. La verdad es que es muy bonito, ha sido preciosa, y yo creo que le ha gustado muchísimo a la gente. Sí, tuvo muy buena aceptación. Sí. También, bueno, yo creo que habría que felicitarte por el tema de la escuela, porque también hemos contemplado muchas exposiciones de alumnos, y la verdad es que algunos de ellos se van configurando como verdaderos artistas. Me gustó también mucho la exposición que hicisteis en la calle, no sé la fecha exacta, pero que se llamaba Arte bajo la luna. Arte bajo la luna. Sí. Luego habéis hecho también por allí en la calle Guadalhora otras. Sí. Y se ve que algunos de ellos pues realmente están destacando. Sí, muchos de ellos llevan ya años y destacan, pintan muy bien, y otros que se van iniciando pues van mejorando. Y también la gente, digamos, menuda, los niños pues también hacen sus pinitos, algunos pues son mayorcillos y también hacen muy buenas cosas.
Y entonces casi siempre, como hemos comentado, el taller va a ser sus exposiciones, fin de curso, pero ya en asamblea con ellos salieron ideas de realizar, aparte de las actividades que te he comentado que se han hecho de restauración o participar en la restauración, los murales de San Sebastián, pues salió a hacer exposiciones, tanto las que hacíamos en la sala de exposiciones del Bailío a fin de curso, o de alguna temática que hacíamos durante el curso especial, pues salió que por qué no sacábamos a la calle la obra, sacarla a la calle, que ellos la habían visto en otros espacios, y sacarla. Pues entonces fue así, en la calle Guadalhora empezamos porque se inauguraba la calle Guadalhora y nos propusieron que si queríamos adornar aquello con nuestra obra la pusimos, estuvo muy curioso, y después nosotros hemos hecho un par de exposiciones aquí en la calle, que eso, arte bajo la luna en verano, y es sacar la obra ahí en el centro, iluminar con velas y algunos focos y sacar la obra a la calle, a la misma calle, para que la gente pues lo vea. Estuvo muy La verdad es que yo creo que hay que felicitarte por ese trabajo, porque bueno, no solamente ser un buen artista, sino compartir lo que tú sabes con esos métodos docentes y suscitar en otras personas pues el interés por el arte, y yo creo que ese objetivo lo está cumpliendo muy bien la escuela, y hay que felicitarte por ello y felicitar a los alumnos también. Está muy bien, está muy bien. Ojalá que todo el mundo tuviese ese tipo de iniciativas. Sí, hombre, son iniciativas que están cercanas a mi digamos, vida de trabajo, sí, pero también son muchas horas, hay muchas actividades, muchas que, digamos, aunque están dentro de mi trabajo, son muchas actividades que yo ofrezco mi tiempo para también realizarlo, y a los alumnos. Claro. Son también muchas horas de trabajo que, como tú dirías, o cualquiera que está en asociaciones o trabajando en las hermandades o trabajando en infinidad, son horas que regala y horas tiempo que perdido. y tiempo perdido, que no es tiempo perdido, sí. Para mí no es tiempo perdido, porque yo soy pintor, pero soy también docente. Claro. Yo he dado clases en el instituto hace tiempo, años, he seguido con los talleres, he impartido talleres en organización de ayuntamientos, y tengo también la titulación, digamos, del curso de adaptación pedagógica, que ahora son máster de educación, cambiado ahora todos los cambios. Sí, las denominaciones. Y entonces la educación la tengo también, me gusta, y entonces pues claro, aparte de que les enseño algo del dibujo y pintura de este mundo tan difícil del arte, también se educan, los educo, es una educación, es un poco valorar el descubrir también, valores que ellos tienen, o valorar la pintura. Ellos valoran también la pintura por lo difícil que es también realizar cualquier obra o obra pequeña. Ellos se dan cuenta que es muy difícil, entonces valoran la pintura también. Pues nada, la verdad es que nos ha interesado mucho todo lo que hemos estado hablando contigo, y nos gusta muchísimo lo que haces. Yo creo que es una opinión personal, pero yo entiendo que tú tendrías que estar en los mejores sitios con los mejores artistas, porque aparte de la técnica que tienes como profesional que eres de Bellas Artes y tal, pero tienes esa sensibilidad y esa originalidad que es lo que hace único a un artista. Eso lo tienes tú, y se valora mucho. Así es que, bueno, te damos las gracias por haber compartido con nosotros esta realidad. No, gracias a ti. Y deseamos lo mejor, a ver en el futuro que nuevas oportunidades y nuevas cosas van surgiendo. El futuro, que vaya bien el futuro, que vayamos mejorando claro, a ver qué cosas van saliendo y que la crisis pase. Esperemos que sí. Nada, yo como artista, como todos los artistas que estamos en este mundo, tenemos nuestros periodos buenos, nuestros periodos malos por las circunstancias que tenemos, pero en todo lo de la vocación, seguimos luchando, y yo creo que siempre intentaremos hacer cosas nuevas. Hay muchos proyectos, tengo proyectos como todos los artistas, y es llevar a cabo algunos, otros pues se quedarán en el camino y otros pues seguirán adelante. Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que les haya interesado a ustedes. A mí me ha encantado. Si lo quieren, pues nos podemos volver a ver la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.